El movimiento sindical lleva más de 40 años pidiendo una solución política al conflicto armado. Entonces ahora no podíamos decir que no. Y como hemos dicho y compartimos lo que ha dicho el doctor Humberto de la Calle, este no es el mejor acuerdo, pero es el acuerdo posible. Hemos escuchado en estos días la 10ª conferencia de las FARC y ellos también reconocen que es un buen acuerdo en medio de, como dije ahora rato, nadie saca el 100%. Nunca, en el debate que tenemos que dar ahora con los que dicen que este es un mal acuerdo, tenemos que decir que nosotros hemos aprendido, los trabajadores en el tema de negociación colectiva, que nunca nos han dado todo. Y siempre habrá críticas y siempre por eso es que hay trabajo para el futuro, en el sentido de que habrá un nuevo pliego, habrá una nueva negociación y vamos construyendo y vamos avanzando. De tal manera que este acuerdo de paz nosotros lo saludamos, lo defendemos. UTRADE ha sido una organización del Estado bastante afectada por la violencia. Nosotros tenemos más de 200 compañeros asesinados. Más de 200 compañeros asesinados, entre ellos solo del sindicato de la Guardia Penitenciaria 84, pero sindicatos de la salud fundamentalmente. Del sector licorero tenemos 7 u 8 trabajadores también asesinados, líderes sindicales, y así de los parques nacionales. Tenemos muchos desplazados. Es una organización que ha sufrido bastante la violencia. También en las reestructuraciones del Estado nosotros perdimos más de 80.000 afiliados, que es prácticamente casi un aniquilamiento de la organización sindical en estos 20 años. Precisamente por eso, fundamentalmente, el proceso de paz, porque es el crecimiento de las organizaciones sindicales y volver a lo que éramos en la década de los 80 y los 90, cuando teníamos tasas de sindicalización del 27-28% en el país. Hoy hemos bajado a un 5 o 6%. La semana pasada presentamos al Consejo Nacional Electoral que inscribiera un comité de impulso al sí. Nosotros lo hemos llamado Plántate en sí a la paz. Y le hemos hablado de plantar porque el símbolo nuestro es un árbol y esperamos frutos de vida, frutos de reconciliación nacional, frutos de un mejor país, frutos del crecimiento de unos niños, de unos jóvenes en una sociedad completamente en paz. Este proceso de paz, luego de tantas afectaciones hacia el movimiento sindical, puede significar una nueva oportunidad para el florecimiento del sindicalismo, para que sin el temor a ser asesinados, sin el temor a que se nos estigmatice, porque en este país cada vez que nosotros hacemos un sindicato inmediatamente dicen no, son de las FARC, son del ELN, son subversivos. Es decir, yo creo que es el quitar, como decía anteriormente, esos árboles que no nos dejan ver el bosque, puede significar una nueva oportunidad. Ahora, de aquí para adelante, el gran desafío es la implementación de esos acuerdos. Es una gran oportunidad para emprender grandes cambios, ¿sí? Dejar pasar esa oportunidad es imperdonable, es imperdonable. Obviamente el tema moral, porque las víctimas nos piden que terminemos el conflicto. Las víctimas nos dicen, no queremos que a nadie más le pase lo que a nosotros nos pasó. No puede ser ético que un país tenga 8 millones de víctimas. Eso es indecible lo que en este país ha pasado. Solamente por ellas, inclusive por honrar las que hoy no están, porque casi 300.000 son muertas, 46.000 desaparecidas. Solo por ellos, por lo que nos implica y nos interpela como seres humanos, es que vale la pena decir no más a la guerra y decir sí a la paz. Digo que el sí porque tenemos que dejar de ser un país paria y todo aquel que podamos hacer acuerdo para luchar contra el narcotráfico, lo hacemos. Digo sí porque el 61% de los países que han hecho negociación o paz han crecido. Salvador, después, 10 años después, apenas se firma. Estoy hablando de Irlanda, estoy hablando de El Salvador y de otros países.
Digo sí porque es la ilusión. Es posible que me desilusione, pero es que para uno desilusionarse tiene que haber ilusión. Digo sí porque este país tiene todo para ser inmensamente rico y en mi opinión, supremamente lleno de oportunidades. Se habla mucho como si ya el 3 empezara la construcción de paz, y yo quisiera hacer un reconocimiento a tantos años en los que diferentes grupos, sectores, organizaciones, poblaciones, personas, líderes comunitarios, etcétera, han hecho un esfuerzo por construir paz con las uñas, en un escenario de conflicto armado, en un escenario de violencias, y es que llevamos muchos años de intentos de construcción de paz. Yo lo que creo ahora es que se consolida un escenario mucho más favorable para que esas múltiples manifestaciones de paz o esos intentos por construir paz desde los territorios, desde las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, etcétera, puedan hacer su trabajo con mayores garantías, con mayor posibilidad de hacerlo sin temores y sin estigmas de alguna manera, y creo que ese es el escenario al que nos enfrentaremos del 3 en adelante. Bueno, hay que votar sí, porque tenemos más de 240.000 muertos en esta guerra, y los muertos los ponemos los pobres, los muertos los ponemos los trabajadores, de uno y otro lado. Los ricos no mandan a los hijos a pelear ni porque ellos la dirigen la guerra desde Miami o París o Nueva York, qué sé yo. Entonces, nunca se han tenido que tocar de esta guerra, que ha sido una guerra muy a lo rural, indudablemente. La gente en las grandes ciudades no tenía la percepción y pensaba que eso era un paisaje que había por allá en el campo y era problema de negros, campesinos y sindicalistas. Pero la guerra nos afectó absolutamente a todos, y nosotros creemos que es fundamental. En la guerra somos los viejos los que enterramos a los hijos, y tiene que ser a la inversa. Los hijos son los que tienen que enterrar a los viejos ahora en la paz. Vamos a creer en la paz, vamos a ayudar a construir la paz. Mucho depende de las garantías que también se nos den, y la primera garantía es tener derecho a un empleo. Después de tener un derecho a un empleo, que exista la libertad sindical, que es escasa en nuestro país, para poder negociar colectivamente, para poder disfrutar de seguridad social. Es que el trabajador que está hoy tercerizado no tiene ni siquiera oportunidad de disfrutar de una seguridad social. Entonces sabemos que, y hemos dicho como consigna, que la paz con justicia social es el camino para realmente tener un país en paz. Nosotros esperamos que tengamos un Estado más fuerte, un Estado con instituciones más sólidas y un Estado al servicio del pueblo, un Estado democrático, y que allí los trabajadores estatales podamos jugar un mejor papel como organización sindical y también como servidores del pueblo. Me pone el sí en un presente con futuro, con esperanza. Y no voy a hablar mal del no, pero el no me pone en más de lo mismo, peor de lo mismo. Un presente mirando solo el pasado. Por nuestros hijos. Yo creo que es un compromiso ético que tenemos quienes hoy estamos haciendo parte de esta sociedad, de este país, de dejarle a quienes nos van a seguir un país diferente.